¿Qué está pasando en Irán? ¿Qué tiene que ver la Biblia con esto? ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparado? Todo lo responderemos aquí, ahora. ¿Sabías que Irán? Sí, el Irán de hoy tiene un papel fundamental en las profecías de la Biblia y los eventos mundiales. La mayoría de la gente cuando piensa en la Biblia se enfoca en Israel, Egipto o Babilonia. Pero te sorprenderá saber que Irán, conocido como Persia en los tiempos bíblicos, no solo era otro imperio más. De hecho, es un país clave nombrado en profecías que moldean el destino del pueblo elegido por Dios. La historia bíblica de Irán está entrelazada con algunos de los momentos más importantes de la historia, desde los descendientes de Noé hasta el reinado de Ciro el Grande. Los iraníes han sido protagonistas de eventos que cambian el curso de la humanidad, y aquí es donde viene lo más impactante. Dios usó a Persia, una nación de reyes paganos, para liberar a Israel, reconstruir el templo y cumplir profecías antiguas. En este video, vamos a explorar cómo la Biblia revela los orígenes de los iraníes, su ascenso al poder y su papel central en la historia bíblica. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre Irán. No solo lo verás como un país moderno, sino como un actor clave en el plan divino de Dios para el mundo entero. Para entender los orígenes bíblicos de Irán, debemos remontarnos a los días de Noé. Tras el diluvio, los descendientes de Noé, a través de su hijo Jafet y su nieto Madai, establecieron las bases de lo que luego se convertiría en el imperio medo-persa, uno de los más poderosos de la historia. Este linaje sitúa a los iraníes en la narrativa bíblica desde el principio. Siglos después, surge Persia bajo el liderazgo de Ciro el Grande, quien fundó el imperio persa. Persia conquistó Babilonia y jugó un papel crucial en la liberación de los israelitas, cumpliendo con las profecías de Jeremías. Ciro fue incluso mencionado por el profeta Isaías más de 150 años antes de su nacimiento, como el ungido de Dios que restauraría a Israel. Este rey pagano, fuera del pacto de Dios, se convirtió en un instrumento clave en la redención del pueblo elegido. Lo que vemos aquí es la soberanía de Dios, usando a quien Él quiere, incluso a un rey persa, para cumplir su voluntad. Y esta conexión entre Persia e Israel es uno de los momentos más sorprendentes en la historia bíblica. ¿Te lo esperabas? Pues queda mucho más por descubrir. Antes de su rebelión, Satanás, conocido como Lucifer, era un ángel de gran belleza y poder, distinto a la imagen que hoy tenemos de él. Este es un recordatorio de que el plan de Dios es mucho más grande que cualquier imperio y que incluso puede usar figuras inesperadas para cumplir sus propósitos. La historia de Persia en la Biblia no termina con Ciro y la reconstrucción del templo. El libro de Esther ofrece otro poderoso ejemplo de cómo Dios usó a Persia para proteger a su pueblo. Durante el reinado del rey Jerjes I, también conocido como Asuero, se gestó un plan por parte de Amán, un oficial en la corte persa, para exterminar a los judíos del imperio. La animosidad de Amán hacia los judíos lo llevó a manipular al rey para emitir un decreto que permitía su aniquilación. Sin embargo, a través de la providencia divina, una joven judía llamada Esther se convirtió en reina de Persia. Guiada por su tío Mardoqueo, Esther tomó una arriesgada decisión al acercarse al rey y revelar su identidad judía, suplicando por la supervivencia de su pueblo. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: «¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Su intervención resultó en una dramática reversión. Al enterarse de la traición de Amán, el rey Jerjes ordenó su ejecución y emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Esta historia, narrada en el libro de Esther, se celebra anualmente durante el festival judío de Purim, recordando cómo Dios usó a Persia, y en particular a la reina Esther, para preservar a su pueblo. La historia de Esther es un claro ejemplo de providencia y protección divina. Una vez más, Persia, aunque era un imperio extranjero, se convirtió en un instrumento para proteger al pueblo de Dios. La mano de Dios se hizo evidente a lo largo de esta narrativa, usando el imperio persa como telón de fondo para la milagrosa salvación de los judíos. Esto demuestra que Persia, aunque no formaba parte del pueblo del pacto de Israel, tuvo un papel crucial en el despliegue del plan de Dios. Persia no fue solo un observador pasivo, fue un participante activo en asegurar la supervivencia de Israel, una nación destinada a traer al Mesías. La Biblia no solo habla del papel histórico de Persia, sino que también la sitúa en el centro de visiones proféticas sobre el futuro de los imperios mundiales y el plan último de Dios para la humanidad.
Un ejemplo poderoso se encuentra en el libro de Daniel. Daniel, un profeta judío que vivió durante el exilio babilónico, sirvió en las cortes de los imperios babilónico y persa. En el libro de Daniel, encontramos varias visiones que revelan el ascenso y la caída de imperios, incluida Persia. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño de una gran estatua hecha de diferentes materiales, cada uno representando un imperio mundial. El pecho y los brazos de plata representan el imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia como la potencia dominante del mundo antiguo. Más tarde, en Daniel 7, el mismo Daniel tiene una visión de 4 bestias que representan 4 imperios sucesivos. La segunda bestia, un oso levantado de un lado, simboliza el imperio medo-persa y su naturaleza dual. Otra visión significativa relacionada con Persia se encuentra en Daniel 8, donde el profeta ve un carnero con 2 cuernos, uno representando a los medos y el otro a los persas, cargando en todas direcciones y conquistando vastos territorios. Sin embargo, la visión también incluye una cabra con un cuerno prominente, simbolizando a Grecia y su rey, Alejandro Magno, quien eventualmente conquistaría el imperio persa. Estas visiones colocan a Persia en el corazón del plan de Dios. La línea profética muestra que el ascenso y caída del imperio no fueron accidentes de la historia, sino parte del plan divino de Dios. El tiempo de influencia de Persia fue profetizado para dar paso al auge de Grecia. Sin embargo, durante el reinado de Persia, el pueblo de Dios experimentó liberación y restauración, cumpliendo las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Aunque el imperio persa cayó ante Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su influencia se sintió incluso durante el Nuevo Testamento. Al nacer Jesús, el imperio persa había sido reemplazado por los griegos y posteriormente por los romanos. Sin embargo, la cultura, el gobierno y la administración persas dejaron un impacto duradero en el mundo antiguo. Uno de los vínculos más intrigantes entre Persia y el Nuevo Testamento es la historia de los magos, los sabios que visitaron al niño Jesús. Muchos estudiosos creen que los magos provenían de Persia y podrían haber sido sacerdotes zoroastrianos, parte de una antigua tradición religiosa que practicaba la astrología y la interpretación de presagios. La travesía de los magos para adorar al rey recién nacido destaca la conexión duradera de Persia con la historia bíblica, incluso después de la caída de su imperio. Las tradiciones de sabiduría de Persia continuaron influyendo en el antiguo cercano oriente, y fueron eruditos persas quienes reconocieron la importancia de la estrella que anunció el nacimiento de Jesús. Además, el legado persa de tolerancia hacia diversas culturas y religiones preparó el terreno para la expansión del judaísmo y eventualmente del cristianismo en el Imperio Romano. El imperio persa fue conocido por permitir a sus súbditos mantener sus prácticas religiosas, una política que influenció a imperios posteriores, incluido Roma. Este ambiente de libertad religiosa contribuyó al florecimiento de las comunidades judías en la región y sentó las bases para la eventual difusión del evangelio. Al cerrar esta exploración del papel bíblico de Persia, es esencial considerar el futuro de Irán a la luz de la profecía bíblica. Muchos eruditos y teólogos creen que Irán, conocido en la profecía bíblica como Persia, jugará un papel clave en los eventos de los últimos tiempos. Una de las profecías más significativas que involucra a Persia se encuentra en Ezequiel 38 a 39, donde el profeta describe una coalición de naciones que un día se unirá contra Israel en los días finales. Entre estas naciones se encuentra Persia, que se unirá a Gog de Magog y otras naciones en una batalla masiva conocida como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, vista como un evento aún no ocurrido, describe un enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel en el centro del conflicto, mientras que la naturaleza y el momento exacto de esta guerra siguen siendo objeto de debate. La inclusión de Persia. La actual Irán sugiere que su influencia en la región seguirá teniendo significado espiritual en los últimos tiempos. Dios levanta naciones y las derriba a todas según su voluntad divina. Mientras somos testigos de los acontecimientos modernos en el Medio Oriente, incluidas las tensiones entre Irán e Israel, es esencial recordar que estos eventos son parte de una historia mucho más amplia, una historia que comenzó en las páginas de la Biblia y culminará en el cumplimiento del mandato de Dios. Las profecías de Daniel sobre el ascenso y caída de imperios, incluida Persia, apuntan a un tema más amplio de la soberanía de Dios sobre las naciones. El papel de Persia en la profecía bíblica demuestra que ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera del control de Dios. La historia de Persia, la actual Irán, en la Biblia es uno de los ejemplos más notables de cómo Dios puede usar incluso las naciones más improbables para cumplir sus propósitos divinos, desde los descendientes de Jafet hasta el ascenso de Ciro el Grande. Persia jugó un papel crucial en la historia bíblica.
desde la restauración de Israel hasta la protección del pueblo judío en el libro de Esther. Sin embargo, la importancia de Persia no se detiene con su papel histórico. Las profecías de Daniel, Isaías y Ezequiel nos recuerdan que Persia formó parte del plan más grande de Dios, no solo para las naciones del pasado, sino también para el futuro. El lugar de Irán en la profecía bíblica señala su continuo papel en los eventos que se desarrollan hacia los últimos tiempos. Al observar el mundo moderno, especialmente las tensiones con Irán e Israel, es crucial abordar estos eventos con una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios sobre las naciones significa que cada reino, imperio y líder es parte de su plan. La historia de Persia es un testimonio de que Dios puede usar incluso poderes extranjeros para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan de salvación. Persia, ahora Irán, sigue teniendo una profunda influencia en el escenario mundial, y su conexión con la Biblia nos recuerda que la historia es más que el ascenso y caída de imperios, es el despliegue del plan de Dios para la redención de su pueblo y del mundo. Estamos cerca del juicio de Dios, si estás con Él. Suscríbete y comenta amén para que todos nos unamos contra los que figuran el mal. Dios ha hablado. Amén.